¿Qué tal, jóvenes? Muy buenas a todos. Vamos a continuar con la sustitución nucleofílica de tipo SN2. Aquí ustedes van a poder aprender qué significa la sustitución de tipo nucleofílica, cómo se lleva a cabo, qué tipo de solventes podemos utilizar para facilitar que se lleve a cabo la sustitución y muchas otras cosas más. Si les interesa el tema, quédense hasta el final. Vamos a estar enseñando de una manera muy clara y puntual la sustitución nucleofílica de tipo SN2. Para comenzar, vamos a hacer unas anotaciones generales. Sustitución nucleofílica tipo SN2 bimolecular. ¿Cómo va a ser la cinética de tipo bimolecular? Bueno, el mecanismo SN2 sigue una cinética de segundo orden. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la velocidad de la reacción va a depender tanto del electrófilo, en este caso es el sustrato, y del nucleófilo. Va a depender entonces de los dos reactivos. El sustrato, que viene siendo el electrófilo, y el nucleófilo. Por lo tanto, la velocidad de reacción va a ser igual a una K, que es la constante de proporcionalidad, que multiplica a la concentración del electrófilo, que en este caso es un halogenuro de alquilo, que multiplica también a la concentración del nucleófilo. Si yo incremento la concentración del halogenuro de alquilo, se incrementa la velocidad de la reacción. Si incremento la concentración del nucleófilo, también aumenta la velocidad de la reacción. Veamos cómo se lleva a cabo. Aquí tenemos un halogenuro de alquilo de tipo metílico, si este es un CH3, por ejemplo. Aquí tenemos un nucleófilo. Si se lleva a cabo la reacción de tipo SN2, lo que va a ocurrir es que el nucleófilo va a atacar al carbono que tenemos aquí en esta posición para desplazar al halógeno, que en este caso es el bromo. Entonces tenemos una reacción de sustitución. El cloro sustituye al bromo en esta molécula y como productos vamos a tener ahora un cloruro de alquilo y el bromo, que es el grupo saliente. ¿Cómo va a ser el mecanismo de la reacción SN2? Veamos. Vamos a tener un halogenuro de alquilo. Aquí tenemos el carbono que está polarizado, tiene un delta más, porque los electrones están más cercanos al núcleo del bromo por ser este bromo más electronegativo que el carbono. Por lo tanto, se jala la densidad electrónica hacia el bromo, dejándonos al carbono parcialmente positivo. Ya tenemos aquí el electrófilo. El grupo OH, que es el nucleófilo, va a atacar al carbono y aquí tenemos el estado de transición. Un estado de transición en donde el carbono tiene 5 enlaces. El nucleófilo, que está formando un nuevo enlace con el carbono, y se está rompiendo el enlace carbono-bromo. Este es el estado de transición. Una vez que se alcanza a formar por completo el enlace oxígeno-carbono, se rompe el enlace carbono-bromo para dar lugar al compuesto de sustitución, en donde ahora tenemos al grupo OH unido al carbono y el grupo saliente, que es el bromo. Vamos a ver las velocidades relativas de las reacciones de tipo SN2 para varios halogenuros de alquilo. Aquí, en primer lugar, tenemos al halogenuro de alquilo de tipo metilénico, bromuro de metilo, que es 1200 veces más rápida la velocidad relativa comparada, por ejemplo, con este halogenuro de alquilo de tipo secundario. Observemos que para un halogenuro de alquilo de tipo primario, como es el bromoetano, la velocidad relativa es de 40, y si incrementamos el tamaño de la cadena con un carbono más, ahora tenemos bromopropano. La velocidad disminuye a casi una tercera parte, a 16. Esto se debe al efecto estérico y eso lo vamos a explicar en la siguiente diapositiva. Para fines prácticos, cuando tenemos ya un halogenuro de alquilo de tipo secundario, la velocidad ya es muy baja
Y cuando tenemos un halogenuro de alquilo de tipo terciario, ya la sustitución nucleofílica de tipo SN2 ni siquiera se lleva a cabo. Pero bueno, vamos a ver qué es el efecto estérico para que ustedes puedan comprender de una mejor manera. Aquí tenemos al bromuro de metilo. Observen que estamos viendo de frente al grupo metilo. Esto en azul es un carbono con sus 3 hidrógenos y el que está hacia atrás es el bromo. Entonces el nucleófilo va a venir por la parte de enfrente y va a atacar a este carbono que tiene un delta más. Ya vimos por qué tiene un delta más, ¿verdad? Porque el bromo, al ser más electronegativo, jala la densidad electrónica hacia su núcleo, dejando parcialmente positivo el carbono. Entonces, si viene un nucleófilo aquí, tiene poco impedimento estérico porque son 3 hidrógenos muy pequeños. Entonces, el ataque es muy rápido. ¿Qué pasa si sustituimos a este hidrógeno por un carbono? Pues ahora tenemos un carbono con sus 3 hidrógenos y ahora vemos que del lado derecho está impedido. El nucleófilo, por lo tanto, ahora está impedido estéricamente por este grupo metilo. ¿Qué pasa si incrementamos la cadena? En lugar de un grupo metilo ponemos un grupo etilo. Pues al ser más voluminoso el grupo etilo, ahora el nucleófilo le cuesta más trabajo atacar a este carbono, que es el que tiene el delta más, por lo tanto su velocidad va a ser muchísimo más lenta. ¿Qué pasa cuando tenemos un halogenuro de alquilo de tipo secundario? Este carbono está unido a 2 carbonos. Bueno, pues el impedimento estérico es mayor. Ahora tenemos 2 grupos metilos. Por lo tanto, al nucleófilo le va a costar más trabajo entrar por la parte de enfrente para atacar este carbono. Y no se diga cuando tenemos ya 3 grupos metilo en un halogenuro de alquilo de tipo terciario, en donde está impedido completamente el carbono, y entonces el nucleófilo le va a costar más trabajo poder atacar al carbono que tenemos en esta posición para llevar a cabo la sustitución. Entonces a eso se refiere el efecto estérico, a que tenemos grupos voluminosos y el nucleófilo está impedido en actuar para poder atacar al carbono que tiene el delta más. Veamos el perfil de energía potencial de la reacción de tipo SN2. El mecanismo sabemos que es un mecanismo concertado en un solo paso. Aquí tenemos, por ejemplo, al halogenuro de alquilo de tipo metilénico con un grupo metilo. Observen que llega el nucleófilo por la parte posterior al grupo saliente, es decir, la parte opuesta. Tenemos el estado de transición con un carbono de 5 enlaces y cuando se está formando un enlace entre el nucleófilo y el carbono, al mismo tiempo se está rompiendo el enlace entre el carbono y el grupo saliente, que en este caso es el bromo. Observen que la energía libre de Gibbs es pequeña, dado que el impedimento estérico es pequeño porque tenemos 3 hidrógenos. Aquí tenemos, por lo tanto, una energía libre de Gibbs pequeña. ¿Qué pasa cuando sustituimos estos hidrógenos por carbonos, como en el caso de aquí de la derecha? Ahora tenemos uno de tipo secundario, tenemos 2 grupos alquilo, R y R. Ahora está más impedido este carbono para poder ser atacado por el nucleófilo. Aún así, tenemos un estado de transición con un carbono que está unido a 5 enlaces, pero observen ahora que esta delta G, energía libre de Gibbs, es muchísimo mayor que el caso del lado izquierdo. ¿Por qué? Por el impedimento estérico. Estos 2 grupos alquilo impiden que el nucleófilo ataque de manera eficaz al carbono y por lo tanto requerimos mayor energía para que se pueda completar la reacción. La sustitución nucleofílica de tipo SN2 se va a llevar a cabo con inversión de la configuración. Vamos a explicar eso. Tenemos aquí el R2 bromobutano. Observen que el bromo lleva prioridad, luego el grupo etilo y finalmente el grupo metilo es 1, 2 y 3 va a la derecha. Entonces, el nucleófilo va a entrar por la parte posterior, por la parte de atrás, al grupo saliente. Este grupo saliente está hacia enfrente. El grupo OH o el nucleófilo va a atacar por la parte de atrás. Una vez que ataca,
vamos a obtener el S2-butanol. Ahora tenemos al nucleófilo unido al carbono, el grupo saliente que es el bromo. La configuración del producto se invierte en relación con la configuración del reactante. Ahora tenemos el grupo OH en otra posición. Y observen ustedes que el grupo OH lleva prioridad, después el grupo etilo y finalmente el metilo. El giro va hacia la izquierda, 1, 2 y 3, en contra de las manecillas del reloj y tiene configuración S. Para que quede más claro, vamos a hacerlo con una molécula que sea quiral. Ejemplo, tenemos aquí una molécula quiral. El carbono está unido a 4 sustituyentes diferentes. Un grupo metilo, un grupo exilo, son 6 carbonos, un hidrógeno y un bromo. Por lo tanto, tenemos aquí el grupo saliente. El nucleófilo va a atacar por la parte posterior, es decir, por la parte opuesta al grupo saliente. Tenemos aquí al R2 bromo octano enantioméricamente puro al 100%, bromo es 1, luego el grupo exilo, finalmente el grupo metilo 1, 2 y 3. El giro va a la derecha, es R. Tenemos el estado de transición en donde el nucleófilo está formando un enlace al carbono y el enlace carbono-bromo se está rompiendo. Observen nuevamente que el carbono tiene 5 enlaces en el estado de transición. Una vez que se forma el enlace nucleófilo-carbono, tanto el CH3 como el grupo exilo como el hidrógeno, todos se van a ir hacia la derecha invirtiendo la configuración. Por lo tanto, vamos a tener ahora al S2-octanol. Observen que la posición 1 la tiene el OH, luego el exilo y finalmente el metilo. 1, 2 y 3. El giro va a la izquierda, por lo tanto es S. Cuando llevamos, por lo tanto, una reacción de tipo SN2, tenemos inversión de la configuración. Partimos de algo quiral y al final obtenemos algo quiral, pero con configuración invertida. Aquí tenemos el estado de transición. Ya sabemos que la reacción de tipo SN2 tiene solamente un estado de transición, que es el carbono, que tiene 5 enlaces. ¿Cuáles son los factores que afectan las reacciones de sustitución nucleofílica bimolecular? El grupo saliente. Veamos aquí varios casos. Cuando tenemos yodo, la velocidad relativa es muchísimo mayor. Cuando tenemos bromo, disminuye la velocidad. Cuando tenemos cloro, todavía disminuye más. Ya cuando tenemos flúor, que es un pésimo grupo saliente, ya la velocidad es muy baja. Por lo tanto, de manera general, siempre los halogenuros de alquilo que tienen yodo van a ser los más reactivos. Le siguen los que tienen bromo, luego los de cloro y ya ni se diga los de flúor, que son muy malos. Dado que el flúor es muy electronegativo, prefiere quedarse muy unido al carbono y es muy difícil sacarlo. Reactividades relativas de los halogenuros de alquilo, por lo tanto, los más reactivos son los de yodo y los menos reactivos son los de flúor. ¿Qué otros factores afectan las reacciones de tipo SN2? El nucleófilo. Las bases más fuertes son mejores nucleófilos. Aquí tenemos estos ejemplos. Tenemos al agua, que es un peor nucleófilo que el grupo OH. El metanol es peor nucleófilo que el metóxido, el amoníaco que el amiduro, y así con este también tenemos una amina de tipo primaria. Si le quitamos el protón, generamos una base más fuerte. Por lo tanto, cuando tenemos cargas negativas en el nucleófilo, la base es más fuerte, el nucleófilo es más fuerte, la reacción de tipo SN2 va a ser más rápida. ¿Qué hay con el efecto del solvente? Bueno, en el caso de los solventes que se van a ocupar para las reacciones de tipo SN2, van a ser los disolventes polares apróticos, los que no tengan protones unidos a los heteroátomos. ¿Cuáles son estos? Bueno, tipo DMSO, dimetilsulfóxido, acetona, acetonitrilo,
dimetilformamida. Veamos. El uso de un disolvente polar aprótico aumentará en gran medida la reacción porque en los solventes polares apróticos los nucleófilos aniónicos no quedan atrapados o solvatados fuertemente por el solvente. Por ejemplo, vemos el DMCO, al no tener protones, como en el caso del metanol o el agua que tienen hidrógenos unidos al heteroátomo, no van a solvatar a los nucleófilos. Por lo tanto, van a estar estables, pero no solvatados. Por ejemplo, en un solvente como el DMSO, los nucleófilos como el OH, el ciano o el yodo no están rodeados por el solvente en gran medida, por lo que conservan su alta reactividad. Si nosotros tuviéramos solventes próticos, es decir, solventes que tienen protones, esos protones formarían puentes de hidrógeno con el nucleófilo, no dejándolos actuar de manera efectiva. Finalmente vamos a hacer un resumen de los factores que favorecen las reacciones SN1 contra las reacciones de tipo SN2. En el caso del sustrato, lo que es el electrófilo, para las SN1 se requiere un halogenuro de alquilo de tipo terciario porque vamos a formar un carbocatión relativamente estable. Para la SN2 podemos tener los halogenuros de tipo metílico, primario o secundario. Se requieren substratos no impedidos estéricamente. En cuanto al nucleófilo, para la SN1 necesitamos bases de Lewis débiles, moléculas neutras, inclusive el nucleófilo puede ser el solvente, agua, etanol, metanol. Para la SN2 necesitamos bases de Lewis fuertes. La velocidad se incrementa por altas concentraciones del nucleófilo. En cuanto al solvente, para la SN1 requerimos solventes polares próticos, alcohol, agua, por ejemplo. Para la SN2 necesitamos solventes polares apróticos como la dimetilformamida, dimetilsulfóxido, acetona, acetonitrilo, entre otros. En cuanto al grupo saliente, sabemos que los halogenuros de alquilo que tengan yodo son los más reactivos, le sigue el bromo y el peor de todos, el menos reactivo es el que tiene flúor. Esto va a ser tanto para la reacción SN1 como para la reacción de tipo SN2. Cuanto más débil sea la base formada tras la salida del grupo saliente, mejor será la capacidad de dicho grupo para actuar como grupo saliente. Es decir, el yodo es más polarizable que el bromo, el cual es a su vez más polarizable que el cloro. ¿Qué significa polarizable? Que el yodo puede manejar una carga negativa más fácilmente que el bromo y así el bromo a su vez que el cloro. Bueno, espero que haya quedado todo claro. Vamos a seguir explicando este tipo de reacciones, lo que es la sustitución nucleofílica SN1, SN2, la eliminación de tipo E1 y eliminación de tipo E2. Cualquier duda o comentario, no duden en expresarlo para poder resolver todas y cada una de las dudas que ustedes tengan. Nos vemos en un siguiente video. Que estén todos muy bien. Hasta pronto.